Dios les bendiga, mis hermanos. Un saludo muy cordial en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Con la ayuda del Señor vamos a ver hoy un poco acerca de lo que es la doctrina del nombre, particularmente lo que son los nombres utilizados en la Biblia para referirse a Dios. Bueno, será un estudio, yo digo, básico, pero que reúne en general todos los elementos más importantes sobre este tema. Vamos a ver por aquí un pequeño documento, a ver si lo encuentro por acá. Bueno, este es un documento que tiene muchos elementos sobre lo que es la doctrina del nombre, vamos a mirar los títulos. Sobre lo que es la importancia de un nombre, el cambio de nombre en la Biblia, lo que representaban los nombres en la Biblia, el nombre de Dios en la Biblia, lo que representa el nombre de Dios, su presencia, su carácter, su poder, su autoridad. Y hoy nos vamos a referir en particular a este punto número 4, nombres y epítetos de Dios en el Antiguo Testamento. Creo que conviene ubicarme por aquí de otra mejor manera, diría que así, para ir compartiendo con ustedes el documento. Entonces vamos a mirar varias fases acerca de los nombres de Dios en la Biblia, en la fase de Abraham, en ese tiempo, cómo era que el mundo, el hombre se refería a Dios. Miremos, por ejemplo, la partícula gramatical o idiomática, él. Él era cómo se refería a Dios particularmente. Casi que todas las palabras que tuvieran o nombres que tuvieran esa partícula EL al principio o al final, tenían una relación, ese nombre, con Dios. Por ejemplo, Él es fuerza, se deriva de Ul y significa fuerza, potente y por implicación deidad. Eloah, Dios es singular, probablemente es un derivado de Él y siempre se refiere a la deidad, lo mismo que en arameo Elá y en árabe Alá, divinidad del credo musulmán. Ya sabemos que Alá es el nombre de Dios para los musulmanes. Bueno, Alá es en realidad la traducción de la palabra Dios al árabe, porque ellos, si bien dice que Dios tiene 99 nombres y cada nombre de ellos es en realidad uno de los atributos de Dios, como el eterno, el poderoso, el misericordioso, el compasivo. Cada uno de esos son nombres de Dios para ellos. Está el Elión, que significa el Dios Altísimo. De ahí vemos un texto en Génesis 14, 18 y 19. El Altísimo o el más alto, es decir, que no hay otro más alto que Él, como el poseedor de los cielos y de la tierra. El Dios Altísimo tiene y ejerce autoridad en ambas esferas. Miramos Daniel 4:35, Salmos 2:5. Este nombre enfatiza el poder y la soberanía y la supremacía de Dios. Entonces ahí está el Elión. El Roy es el Dios que ve. Vamos a poner esto un poquito más amplio. Creo que nos serviría. ¿Sí? El Dios que ve. Y ese es otra característica importante. El Dios que ve en Génesis 16:13, Agar, cuando se encuentra ya en el desierto con su hijo, se da cuenta, Dios le habla acerca de cómo salvar a su hijo de la muerte, le entrega o le da la posibilidad de agua, y entonces Agar dice, ese es el Dios que ve. El Shaddai, el Dios todopoderoso. Estos son nombres en hebreo, que fue como fue escrito. Recordemos que el Antiguo Testamento está fundamentalmente escrito en hebreo y en arameo, el Nuevo Testamento en griego. El Shaddai es el Dios todopoderoso. Génesis 17:1 hace referencia a este texto, a esta propiedad o nombre con el cual se le refería a Dios. En 28:3, en 35:11, en 48:3. En fin, significa entonces el Dios todopoderoso. Ese es el significado de El Shaddai.
Él, solito Él. Significado de Él, el que es fuerte o poderoso, el calificativo Shaddai, se compone de la palabra hebrea Shad, que en las escrituras se usa de manera invariable con referencia a los senos de la mujer. Dios es el Shaddai porque Él es el que nutre y da poder. Es una descripción que me encontré por allí. Bueno, no he profundizado mucho en eso, lo dejo como dato curioso. El Olam es el Dios eterno. El Betel es el Dios o el Dios de la casa de Dios. Recordemos que cuando Jacob se encontró, cuando Jacob huía de su hermano Esaú, por allá en el monte, tuvo un sueño y en ese sueño veía a Dios, o una escala, que más bien una escalera que iba al cielo, donde subían y bajaban ángeles, y ese era en Betel. Y entonces ahí este hombre hace referencia a ese nombre, el Betel. Nótese que tiene dos veces la palabra él, al principio y al final. Entonces es el Dios de la casa de Dios. Bueno, era forma de construir las palabras. Elohim es el plural de Elohá, pero no voy a tenerme mucho allí. Vamos a la fase mosaica. Moisés también quiso conocer a Dios. Recuerden que Dios llamó a Moisés desde una zarza allá en el desierto, y entonces le llama para que rescatara a su pueblo, al pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto. Desde allá de esa zarza, bueno, Dios le hace el llamado y Moisés le pregunta: Señor, pero para yo ir a Faraón, ¿en nombre de quién voy? Dígame, ¿quién es el que me envía? Y la respuesta del Señor es: dile, yo soy, me envió. Y para referirse al yo soy, utilizan 4 letras, JHWH, que es también muy conocida como el tetragramatón. Ese JHWH significa yo soy el que soy. Bueno, hay varias diferentes variaciones de la transliteración de esas 4 letras, pero en síntesis representa el eterno presente de Dios. Él es el único que puede decir yo soy. Por eso hay una canción por allí que se escucha y también está en la Biblia: Él es el yo soy, Él es el gran yo soy, porque es el único que puede decir yo soy eternamente y para siempre. Hoy yo puedo decir yo soy, pero en un tiempo posterior ya diré yo era. Mi papá era, pero Dios siempre Él es. Por eso fue lo que le dijo allá: yo soy el que soy. Dígale a Faraón que yo soy te envió. Ese era un nombre con el cual se referían a Dios, y particularmente lo que representa es eso: la eternidad de Dios, la permanencia de Dios en el tiempo, pasado, presente y futuro. Posteriormente, entonces, hay otra palabra y es Adonai. Adonai significa Señor o dueño, y este nombre también fue aplicado ya desde el principio al Dios de Israel en Génesis 15, el verso 2, 8, 2 y el 8, el 18, 3, en Éxodo 23, 17, Éxodo 34, 23. Se utiliza 427 veces en el Antiguo Testamento expresando la soberanía de Dios. Este Adonai significa particularmente Señor, dueño, con esa fuerza de señorío. Se lo va a encontrar en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en ambos, pero no como nosotros estamos acostumbrados a decir Señor. Llama a mi papá: sí señor. Llama el vecino de ella: sí señor. Es una forma que nosotros decimos, pero para entenderlo tenemos que salirnos de ese contexto y saber que Señor significa dueño. Acerquémonos un poquito a eso en el tiempo de la esclavitud. ¿Cómo era que los esclavos se referían a sus amos? Señor, señora, porque él era el dueño o la dueña, incluso hasta de su vida. La vida del esclavo dependía de la mano del amo, y ese era su dueño. El dueño le decía qué tenía que hacer, a dónde podía ir, a dónde no podía ir.
Y por eso Señor tiene una fuerza grande en la Biblia, sobre todo al referirse a Dios. Se reconoce su señorío, que Él es el dueño de mi vida y el dueño del universo. Señor, Adonai. Luego de allí entonces aparece una palabra Jehová, y quiero dar una precisión. Este nombre Jehová es una combinación entre las dos palabras ya vistas, entre JHWH, que es el tetragramatón, una palabra impronunciable por cierto, pues carece de vocales, no se puede pronunciar, pero con la toma de las vocales de Adonai hay una combinación entre estas dos palabras y aparece entonces Jehová o Yahvé, pero este es una palabra por convención. Por decir algo, los estudiosos de la Biblia se han puesto de acuerdo, determinaron cómo lograr que se pueda leer la Biblia, se pueda leer los documentos bíblicos y usar el nombre de Dios lo más cercano posible a la realidad, porque el nombre de Dios no se conocía. Entonces, Jehová no es en realidad el nombre de Dios, sino que es una composición entre el tetragramatón de 4 letras y Adonai, que es Señor. Si fuéramos a tratar de traducir eso literalmente, encontraríamos como el eterno Señor, el dueño eterno, yo soy el que soy el dueño. En la Biblia en francés lo resumen con una sola palabra, o dos pues con el artículo, el eterno. Déjeme decirle que en francés no aparece la palabra Jehová, ni siquiera su traducción, como Jesús. Jesús sí es el nombre propio y tiene una traducción al francés, que es Jesús o Yeshua, Jesús o Jesus en inglés, Jesús en neerlandés, Jesús en francés. Entonces se traduce el nombre y uno nota que está ligado, que se ve que este nombre es traducción de este nombre allí, pero en el caso de Jehová no, porque Jehová no es el nombre. Jehová fue un acuerdo básicamente para la Biblia en español, no sé si hayan otras, pero en el francés no aparece Jehová ni nada que se le parezca. Siempre la palabra Jehová está traducida como el eterno. En inglés aparece traducida como Lord, en neerlandés aparece como Heer, todo en mayúscula, que determina Señor, en francés significa el eterno, y es la manera como está traducido Jehová. Sí que nosotros cantamos y cantamos coros que mencionan a Jehová, te amo Jehová, fortaleza mía. Sí, y lo leemos en nuestra Biblia, Reina Valera, por ejemplo, pero no es el nombre de Dios como tal. Ahora, nombres compuestos. Del nombre, los israelitas utilizaban muchos nombres compuestos a partir de Adonai, a partir del tetragramatón, y en la Biblia en español ha generado también esos nombres compuestos a partir de Jehová. Entonces es por eso que encontramos, vamos a ampliar un poquito, los nombres primarios de Dios. Antes de entrar a los compuestos está Elohim, que es Dios, El, Elohá, todos estos es Dios, YHWH, que es Jehová, en fin, todos estos que están aquí les queda en pantalla. Pero después de esto hay una combinación. Bueno, aquí están los textos bíblicos donde se hace referencia a estos nombres en la forma hebrea. Elohim, El, Elohá, Elá, no lo puedo pronunciar. Adon, Adonai, Ejeye, Ejeye, Asher, Elejé. Bueno, el Elión, creo que lo he leído, pero terriblemente mal. El Elión, el Roy, el Shaddai, el Olam. Y aquí están las citas bíblicas donde usted puede encontrar, haga así pausa y puede encontrar esos textos. Luego a los nombres compuestos también entonces tenemos las citas bíblicas. Entonces en el español Jehová proveerá, en francés sería l'Éternel, proveerá, Jehová sana, l'Éternel guérit,
Jehová nuestro estandarte, Jehová que os santifica, Jehová paz, Jehová de los ejércitos, Jehová altísimo, Jehová es mi pastor. En fin, todas estas combinaciones a partir del hebreo, entonces Jehová Jireh, Rafa, Nisi, Makadeshe, Shalom, Sabaoth, Elión, y estos son los textos bíblicos con los cuales el pueblo de Israel se refería a Dios en una circunstancia en particular. Parece que se referían a Dios dependiendo de la situación. Si habían sido vencedores en una guerra, entonces Jehová el vencedor, el poderoso en batalla, el fuerte y valiente. Pero si estaban enfermos y necesitaban sanidad y oraban a Dios y Dios los sanaba, entonces ya cambiaba de nombre, Jehová sana. Si había falta de alimento y Dios daba provisión, entonces Jehová, o antes de eso Jehová proveerá, y luego Jehová proveyó. Muchos nombres de Dios, pero que en realidad son nombres de atributos de Dios o acciones o características de Dios. En la fase mesiánica me llama mucho la atención esta fase, que la fase del nombre de Dios se proyecta de manera escatológica. Es una fase donde se habla de Dios a futuro. Entonces aparece la palabra Silo, o Silo, no sé cómo se lee, Génesis 49:10, y significa pacificador, y está haciendo referencia al Mesías como pacificador. Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ese nombre, Silo, si uno no lo lee así de uno, no dice, ¿y quién es Silo? Hasta que venga Silo. Bueno, Silo significa pacificador y está haciendo una referencia futura. Bueno, para nosotros hoy, 2020 ya es pasado, pero para el tiempo de Israel era futuro. Naví, profeta, se refiere al Mesías profeta, está referenciado en Deuteronomio 18:15, dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea. Y sigue hablando todo esto, y viene una promesa de Dios que enviaría profeta. También está la palabra Ebed, que significa siervo, porque curiosamente Dios, siendo Dios, se hizo de carne, se manifestó en carne, y él mismo lo dijo, yo no vengo para ser servido, sino para servir. Entonces él es Dios, pero también es hombre, él es rey y también es siervo. Encontramos este texto en Isaías 52, del 13 al 15, y en Isaías 53:11. También se refiere a Dios en esa fase como renuevo o vástago o retoño, el renuevo de Jehová en Isaías 42, Isaías 4:2, en aquel tiempo, futuro para ellos. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el futuro de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. El renuevo de Israel aparece en Isaías 11, del 1 al 4. El varón cuyo nombre es el renuevo, Zacarías 6:12. Entonces la palabra renuevo era también un título ofrecido o entregado a Dios, refiriéndose al Mesías, a Dios hecho carne. Mashiach, que es el ungido o Mesías. Recuérdese que, bueno, está en Daniel 9:25-26, donde Dios le promete al pueblo un Mesías, un Redentor. Recuérdese que Mesías es el esperado, es también el ungido de Dios, y se refiere, siendo el ungido de Dios, a Dios mismo en carne. Jehová Tsidkenu, Jehová justicia nuestra, Jeremías 23, del 5 al 6, ahí no me voy a detener. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es un texto bastante interesante, muy valioso en este momento. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen
concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero ¿por qué no le puso Emmanuel? Sino que le puso Jesús. Bueno, lo veremos ahorita más adelante. Pero ahí se estaba anunciando, había una anunciación a partir de allí de que ese niño que nacería de María no era un niño cualquiera ni un profeta muy especial, sino Dios con nosotros. Isaías 8:8 lo confirma. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Se está refiriendo a Jesucristo. Se llamaba rey también, o se le puso como rey, Isaías 44:6. Así dice Jehová, rey de Israel y su redentor. Y aquí es muy importante esto, porque decir que Jehová es el rey de Israel es muy fácil, es normal. Jehová, poderoso en batalla, el rey de Israel. Pero dice que además de ser el rey de Israel, es su redentor. Y no puede ser un redentor si no hay una redención, no hay una compra. ¿Y cómo se dio esa compra? Pues en la cruz del Calvario, por el derramamiento de su sangre en la cruz fue que el Señor nos compró. ¿Y quién nos compró? ¿Quién fue a la cruz? Pues Cristo. ¿Y quién es Cristo? Pues ahí dice que Jehová, el redentor tuyo. Significa que Jehová es el mismo redentor. El mismo Dios de Israel, que es espíritu, poderoso en batalla, fuerte, valiente, que llena los cielos y la tierra, hizo algo para comprimirse y se hizo hombre en carne, y ahora entonces Él es el Redentor, Rey de Israel y Redentor, las dos cosas al mismo tiempo. Al estar más cerca el cumplimiento del tiempo en que el Mesías habría de manifestarse, Dios reveló los atributos contenidos en ese nombre escondido, sin mencionar todavía el nombre. Miremos el caso de Isaías 9:6, y ese es un texto también muy bonito. Dice, porque un niño nos es nacido. Eso está evidente, no hay que darle mucha explicación. Pues Jesús nació como niño, hijo de María. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y esto sí ya empieza a tener palabras mayores. Ese niño es Dios fuerte, pero además no es un hijo eterno, sino que es Padre eterno, príncipe de paz. Entonces en ese niño encontramos dos atributos bien contundentes en este versículo. Ese niño es Dios fuerte y es Padre eterno, no es un hijo eterno. Isaías 52:6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y si Dios le hizo esta promesa a Israel, entonces Israel se quedó con la idea de que estaba esperando que Dios vendría a salvarlo, que dijo, yo mismo que hablo estaré presente. Y como Dios cumple sus promesas, Él no falla sus promesas, pues sí que la cumplió. Solo que Israel no se dio cuenta que Jesús es el cumplimiento de esa profecía, y que Dios sí les cumplió y que sí vino. Nosotros lo hemos entendido por su gracia, por su grande amor, y sabemos que Jesús es el Dios que en ese versículo, Isaías 52:6, dijo, yo mismo estaré presente. Isaías 62:2 dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Ese nombre nuevo es Jesús. Amén. Ahora, nombres y títulos de Dios en el Nuevo Testamento. Aquí ya nos vamos acercando, y entonces encontramos que, recordemos que el Nuevo Testamento ya fue escrito no en hebreo ni en arameo, sino en griego, y se utiliza para Dios la palabra teos. Teos significa Dios, de ahí que ateos es significa sin Dios.
se utiliza muchas veces teos en el griego, bueno, no solamente para Dios, nuestro único Dios verdadero, sino para todos los dioses que ellos utilizaban. Pero me llama la atención que aunque para los griegos habían muchas deidades, también se refirieron a Jesús con la palabra teos en ese tiempo. Entonces, ese vale la pena verlo. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó, y aquí este Dios tiene esa connotación teos, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ahí también utilizan la misma palabra teos. Y a la sensualidad. Y Filipenses 3:19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces se utilizaba teos tanto para Dios como para sus dioses paganos. Pero utilizaban también la palabra Cristo como teos. A Cristo se le llama Dios en varios textos del Nuevo Testamento. Recordemos que Cristo y Mesías significa lo mismo, solo que está en dos idiomas, uno en el hebreo y el otro en el griego. Y en ambos casos, Cristo o Mesías significa el esperado, al que esperamos. Por eso la mujer le pregunta, ¿eres tú el Cristo o eres el Mesías? Da igual, el Cristo o el Mesías. Romanos 9:5 dice, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y esta parte aquí es muy, muy contundente, porque está diciendo que con la palabra teos, Cristo relaciona a Cristo con teos, es decir, Cristo es Dios. Y utilizan el mismo término teos, que es un nombre de un genérico de una divinidad. Juan 1:8 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Algunos manuscritos tienen escrito el unigénito Dios. Aquí dice el unigénito Hijo, aquí en otros textos dice el unigénito Dios. Juan 20:28, entonces respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿A quién se estaba refiriendo? Pues a Jesús, porque él no entendía allí y con quién era que hablaba, pero entonces cuando Jesús se le manifestó y le dijo, listo, mete tu mano en el costado si quieres para que veas que soy yo, él tuvo que decir aquí dos palabras claves, Señor mío, con el énfasis que ya dijimos ahora cuando hablábamos de Adonai, y Dios mío, y aquí utiliza la palabra teos, es decir que Dios es teos, Jesús es teos. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran, atención, Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, y primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Creo que eso queda muy claro allí. También se refiere a Jesús como el único Dios verdadero, como Él es el único Dios, Él es el trascendente, Él es el Salvador. Se refiere a Cristo como Señor. En el Antiguo Testamento lo veíamos como Dios como Adonai. Ahora en el Nuevo Testamento, Dios como, o Jesús como Kyrios, Kyrios que significa Señor, y ya sabemos en qué términos es Señor. La palabra enfatiza autoridad, supremacía, y puede significar Señor. Por ejemplo, Juan 4:11, puede significar dueño en Lucas 19:33, significa amo en Colosenses 3:22, o también ese Señor se refería a los ídolos, como en 1 Corintios 8:5, o al esposo, hablándose en primera de Pedro 3:6. Ahora, cuando se habla de Dios como Kyrios, estamos hablando de la palabra griega, se expresa particularmente su posición como creador, su
Creador, su poder revelado en la historia y su dominio justo sobre el universo. Sigue aquí Cristo como Kyrios, pero no vamos a quedarnos allí, como dueño, como Mashiach, que es el ungido. Y llegamos aquí donde más nos interesa, como Jesús. Resulta que Jesús tiene un significado. Jesús no se llama Jesús porque fue un nombre que le pareció muy bonito pues ni siquiera puede decir que a María, porque ella no lo puso por voluntad propia. El ángel le dijo, y se llamará su nombre Jesús. Entonces Jesús es el nombre que reúne todos los atributos de Dios, porque allí están contenidas todo lo que Dios es y todo lo que Dios representa. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Bueno, ya hablaremos otro día acerca de ese nombre como tal. Quiero dar una pequeña síntesis de ese pedacito. Jesús significa Salvador, significa salvación, porque dice, y se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, por eso nos bautizamos en el nombre de Jesús, porque Él fue el que nos salvó. Entonces Jesús reúne todos esos atributos que dijimos. Cuando decimos Dios que salva, Jesús. Dios que sana, Jesús. Dios que es misericordioso, Jesús. Dios que tiene todo el poder, Jesús. Todos los atributos de Dios están ahora contenidos en un solo nombre, Jesús. Porque no hay nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Él es Jesús, el Salvador. Y no hay otro nombre más grande, porque en ese nombre tan corto en letras están contenidos todos los atributos de Dios. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Seguramente hay mucho todavía por hablar del tema, pero será en otro capítulo con la ayuda del Señor. Saludos a todos, bendiciones.